Listo, ya. En la anterior clase vimos lo que era la fórmula redondear. Entonces, cuando trabajábamos con sumas, con valores, realizamos operaciones, pues creo que quedó claro. No sé si tienen alguna duda con respecto a la clase anterior. Creo que quedó bastante claro. Por ahí si lo revisaron, pues y si es que tienen alguna duda, me comentan. Hoy vamos a trabajar con una de las fórmulas que también se ocupa muchísimo en el Excel, que es la fórmula de buscar B. Vamos a aprender cómo utilizar esta fórmula. Entonces, como todas las fórmulas, como hemos venido viendo, nosotros tenemos una estructura, ¿no es cierto? Y recordando, nosotros teníamos el símbolo igual, el nombre de la fórmula, abríamos un paréntesis y teníamos acá los argumentos. Y podían ser celdas, podía ser texto, podían ser números, podrían ser otras fórmulas, ¿no es cierto? Podrían ser rangos también. Entonces teníamos esta estructura que la teníamos súper clara, ¿no es cierto? Entonces, aquí en este ejercicio vamos a tener algunas tablitas, por ejemplo, y algo que encontramos muy comúnmente en diferentes situaciones. Por ejemplo, tenemos aquí una referencia en la que pues tenemos un código de diferentes productos, ¿ok? Como tenemos en distintas empresas, pues codificado los productos a través de un código de barras o un código de identificación que nos ayude pues a ir llevando el registro y la ubicación y control de los materiales y productos, ¿ok? Entonces tenemos varias tablitas, una con la referencia y con el producto. Otra en la que tenemos pues la referencia, tenemos una cantidad de unidades, vamos a encontrar un stock y vamos a tener pues distintos colores para cada una de esas referencias. Cada producto pues tiene su propio proveedor y algunos productos pues pertenecen a algunos departamentos en los que vamos a identificar los salarios. Y acá tenemos por cada departamento el salario y aquí tenemos pues una referencia. Si tenemos 100 unidades, estaríamos hasta 300 unidades, estaríamos con un stock bajo, de 400 a 700 con un stock medio y de 800 a 1000 con un stock alto. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a buscar la referencia referente al stock. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice si es que el stock está bajo, medio o alto? Va a ser esta tablita de acá, ¿no es cierto? Porque tenemos de 100 a 300, de 400 a 700 y de 800 a 1000. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio en el que vamos a ir colocando aquí, de acuerdo al valor que tenemos aquí de unidades, pues determinar si el stock es bajo, medio o alto. ¿Ok? Entonces ponemos igual buscar B. Sí, entonces la fórmula se llama buscar B con V. ¿Ok? Porque hace referencia a una búsqueda vertical y vamos a ver que también tenemos para poder realizar búsquedas horizontales y tenemos la fórmula buscar H. Entonces vamos a colocar buscar B y vamos a abrir paréntesis. Y tenemos tres argumentos. Vamos a ponerle por acá la fórmula buscar B y tenemos tres argumentos. Vamos a poner el argumento 1, argumento 2 y argumento 3. Ya, ok. Entonces ponemos buscar B y el primer argumento que nos pide es el valor buscado, es decir, el valor que vamos a buscar. ¿Cuál es el que nosotros necesitamos encontrar en una, en una matriz o en una tabla? Si nosotros recuerden, le damos clic acá arriba, vamos a abrir la ventana en la que tenemos pues el detalle de cómo funciona la fórmula. Entonces tenemos el valor buscado que nos dice que es el valor de la primera columna de la tabla y que puede ser un valor, referencia o una cadena de texto. Es decir, que nosotros podríamos utilizar números, texto o una referencia, es decir, una celda. ¿Ok? Todo lo que puede estar dentro de una fórmula. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a necesitar buscar? Sería la cantidad de unidades. Ese es el valor buscado. ¿Ok?
¿Dónde lo vamos a buscar? ¿Dónde está la referencia en la que este valor se encuentra y de dónde vamos a extraer la información? En este caso, nosotros tenemos acá la tablita, ¿no es cierto? De unidades y de stock. Entonces, empieza y termina en esta parte de acá. Entonces, todo este rango, una tabla de 2 columnas. Entonces, vamos a seleccionar todo ese rango de datos. Aquí nos pide el indicador de columnas. Nos dice es el número de columna matriz desde el cual se debe devolverse el valor que coincida la primera columna de valores de la tabla en la columna 1. Entonces, en este caso va a ser las 2 y el rango es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna ordenada de forma ascendente, verdadero u omitido para encontrar una coincidencia exacta, falso. Entonces ponemos aquí una coincidencia exacta y ponemos OK. Vamos aquí a, a bloquear, si se acuerdan, lo que es la referencia, esta tablita de acá. Entonces necesariamente aquí tenemos que colocar tanto al inicio como al final los símbolos de dólar para que quede fijada este rango de datos. ¿Por qué? Porque cuando voy a arrastrar la fórmula, si no la arrastro, ¿qué es lo que pasa? Mi tabla de datos acá también se va a mover. Sí, lo único que necesito que se mueva es que vaya, a medida que arrastro la fórmula, vaya haciendo referencia a una fila diferente de unidades, pero la tabla sigue inmóvil, entonces debemos bloquearla porque si no nos pasa esto, la tabla se va a ir moviendo, ¿ok? Entonces ahí fijamos y ahí sí podemos arrastrar y nos va a funcionar para todo lo de acá. Entonces vemos que la última también está con la tabla fijada. Ok, vamos analizando uno por uno los argumentos. Entonces aquí es el valor que busco. Ok, el primer argumento es el valor que busco. En este caso yo voy a buscar estos valores, 300, 900, 600, 500, ¿dónde? En una tabla o rango de datos. Sí, ese es mi segundo argumento, la tabla de datos. Entonces, en mi segundo argumento, yo voy a buscar, voy a poner la tabla de datos en la que yo deseo encontrar los valores que estoy buscando. En este caso, tenemos la tabla de datos, una tabla pequeña en la parte de acá, ¿no es cierto? Entonces, mi tabla de datos es esta. Entonces, mi tabla de datos es esta. Sí, y en esta tabla de datos yo tengo dos columnas. Tengo aquí una columna y tengo otra columna de datos. ¿Cuál es la particularidad de esta fórmula, de la fórmula buscar B? Es que siempre voy a buscar en un solo sentido. Entonces, siempre me va a buscar las referencias, o sea, lo que estoy aquí buscando, estos valores. Siempre voy a buscar este valor en la primera columna. Sí, siempre. La fórmula funciona de esa manera. Si queremos buscar una, una referencia de una manera diferente, ya vamos a ir revisando otras fórmulas o combinaciones que nos van a servir. Pero si es que yo estoy utilizando la fórmula buscar B, debo considerar que siempre debo primero determinar o colocar la columna número 1, donde estén los datos que estoy buscando. Entonces, si estoy buscando aquí, en este caso, las unidades, pues mi columna 1 va a ser la de las unidades. Y de ahí sí, voy a mi tercer argumento, que es el número de columna. Ok, entonces, si esta es la columna 1, esta es la donde tenemos acá el stock, viene a ser mi columna número 2. Voy en orden ascendente de izquierda a derecha. Y siempre voy a realizar la búsqueda en este sentido. Ok. Entonces, yo realizo la búsqueda de izquierda a derecha, busco el valor en la primera columna y de acuerdo al número de columna que yo coloque acá en mi tercer argumento, me va a dar el valor referente a la columna que yo indique. En este caso pusimos la columna número 2, por lo que me va a dar el resultado, pues lo que tengo en la columna número 2 de acuerdo al valor que encuentre. Entonces aquí tenemos el 300. Entonces viene acá en la primera columna y busca, ya, ok, aquí está el 300. Entonces voy a devolver el valor de la columna 2, que en este caso es bajo.
y es el valor que tenemos como resultado. Lo mismo, digamos acá tenemos el 800, lo mismo, va a ser, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar aquí en este sentido, encuentra el 800 y como el número de columna es el 2, me va a dar el valor de la segunda columna, en este caso alto. Entonces de 800 igual me da alto, lo mismo para 900 y para el resto de valores. Y el último argumento que tenemos, que es el de, tenemos el argumento número 4, que es el tipo de coincidencia. Entonces puede ser exacta o aproximada. ¿Ok? Entonces, y para una coincidencia exacta podemos colocar o 0. Para una coincidencia aproximada podemos colocar el 1. Para una coincidencia exacta podemos colocar falso. Y para una aproximada, verdadero. ¿Ok? Entonces podemos escribir el tipo de coincidencia de estas dos maneras. ¿Sí? Exacta con el 0 o falso y aproximada con el 1 o verdadero. En este caso nosotros aquí escribimos con el valor de 0, entonces va a buscar una coincidencia exacta. Es decir, que tiene que ser el valor tal cual, porque si no, no me va a dar un resultado. Entonces, digamos aquí, miren, todos los valores son cerrados en múltiplos de 100, ¿no es cierto? Entonces, digamos que aquí yo pongo 350. 350 acá no está. Entonces, como no hay una coincidencia exacta, ¿qué es lo que me va a dar como resultado? Que no está definido, que no hay ese valor, que no lo encontró. Sí, me va a dar un error ND. Es decir, que no encontró el valor o no está definido. ¿Ok? Entonces, si es que cuando yo coloco una coincidencia exacta, si es que no encuentro el valor, pues no me va a dar un resultado. Voy a cambiar acá y voy a poner no el 0, sino una coincidencia aproximada. Es decir, que le voy a poner el 1. ¿Ok? Miren, entonces ahí en 350 ahora sí me dio un resultado bajo. ¿Ok? Entonces 350 me dio como resultado bajo. Vamos a ir subiendo. Pongámosle acá 390. Sigue manteniéndome como resultado un bajo. 399. Sigue manteniéndome un resultado bajo. 401. Me da un resultado medio. ¿Ok? Entonces siempre me va a buscar el aproximado hacia arriba. ¿Por qué? Porque la coincidencia, la búsqueda la hace en este sentido. Sí, va de aquí hacia abajo y el primer valor que encuentre que esté aproximado al valor que yo haya colocado acá es el que va a devolverme como resultado la segunda columna. Eso en el caso de tener una referencia o una coincidencia aproximada. ¿Ok? Entonces yo puedo buscar coincidencias exactas o aproximadas. Esto pues va a funcionarme en el tema de números, sí, pero en cambio en un texto va a ser mucho más complicado que me busque una referencia aproximada, porque por ejemplo, ¿cuál es la referencia aproximada, digamos, entre una lista de personas? Por ejemplo, aquí tenemos Cristian, Gabriel, Javier, Joana, Juan, Carla, y si yo pongo, por ejemplo, Francisco, ¿cuál de las personas que mencioné sería la referencia aproximada? No la va a encontrar. Es fácil buscar una referencia o una aproximación de manera numérica, pero en texto no existe una aproximación. Entonces, podemos utilizar la referencia o la coincidencia aproximada únicamente cuando trabajamos con valores numéricos y siempre va a ser con el primero que encuentre eh, en la parte de arriba. ¿Ok? Hasta aquí inquietudes, preguntas. Por mi parte, no. Gracias. Ok. Ya. Listo. Entonces, por ahora es bastante claro, aunque esta fórmula es una de las más utilizadas en Excel, también a veces es una de las que menos entendemos o le sacamos provecho. Listo, entonces tenemos la primera columna resuelta. Ya, vamos por la parte de acá. Listo, entonces, Ronald, ¿te parece si no sé, si estás conectado en la computadora o me vas dictando cómo iría la fórmula en la parte de acá? Para determinar los salarios, pues según
el departamento. Ya, buscar B. Listo, buscar B. M5. M5. L5, perdón. Ah, L5. Ya. Ajá. Ya, punto y coma. Ahí sombreamos desde P4 hasta P9. Desde P4 hasta P9, ok. Ya, punto y coma. A ver. No, entonces no buscamos así, buscamos es la M, sí, la M5, perdón. Ya. Listo, M5 entonces. Ya. M5, Ajá. 2, columna 2, ahí, después, columna 2, Ya. punto y coma 0, y cerramos paréntesis. Ok. Listo, gracias, Ronald. Ok, entonces tenemos, por ejemplo, aquí para el departamento A, pues un salario de 100,000, ¿no es cierto? Que es el valor que nos coincide acá. Entonces ahora si arrastramos la fórmula, pues tenemos el resto de valores, ¿no es cierto? Tenemos el C, por ejemplo, 75,000, el B 50,000 y el departamento de 20,000, ¿ok? Entonces ahí estamos ok. Listo. Gracias, Ronald. Vamos acá ahora con aquí tenemos para determinar el producto, las unidades, el stock, el color, el proveedor y el salario. Entonces, ¿qué es al igual que cuando les indicaba sobre la fórmula suma, la fórmula suma no solamente podemos buscar y valores de una misma hoja. Lo mismo podemos hacer con todas las fórmulas. ¿Por qué? Porque la estructura me da para poder hacer esto desde cualquier lugar. Entonces, aquí obviamente se ve fácil. Tenemos aquí cada una de las tablitas donde están en la misma hoja y podemos claramente visualizar dónde está la información. Ahora, estas hojas o estas tablas, perdón, podrían estar una en distintas hojas, otra en distintos archivos o incluso en distintos programas. Podría estar esto, pues tal vez en un Access, en una base de datos, podría estar en otro, en el software que manejan en la empresa y todas esas las podemos ubicar y tratar de manejarlas a través de ¿qué? De tablas, ¿no es cierto? Que es el concepto básico que nosotros necesitamos dominar para poder trabajar en Excel de una manera mucho más compleja, mucho más amplia, ¿sí? Entonces, siempre aquí volvemos a ver lo que nosotros revisábamos al inicio, la estructura. En la parte de arriba, los títulos, los encabezados y todas las variables hacia abajo, ¿sí? Sin espacios entre columnas, sin espacios entre filas, que nos permitan trabajar con la información de manera adecuada. Entonces, esto como casi didáctico, pues nos sirve muchísimo, pero creo que es importante que recordemos que siempre podemos utilizar esta información en distintas ubicaciones. Listo, a ver, entonces, si queremos buscar el producto, nuevamente vamos, buscar B, ¿cuál es el valor que vamos a buscar? En este caso sería la referencia, ¿ok? ¿Dónde lo vamos a buscar? En este caso acá tenemos en esta parte de aquí lo que es la referencia y el producto. Entonces, marcamos el rango de datos con el que vamos a trabajar. Ya tenemos la celda donde vamos a buscar el valor y vamos a indicar la columna. En este caso también sería la columna número 2. Y a continuación vamos a poner una referencia, eh, una, eh, una coincidencia, perdón, exacta, ¿ok? Entonces ponemos el 0 y cerramos paréntesis. Entonces ya tenemos aquí para la referencia R002, que es la que tenemos acá. Tenemos gafas R012 chaquetas, que es la que tenemos acá. Listo, hasta ahí estamos perfecto, ¿no es cierto? Vamos con las unidades. Las unidades se encuentran en la parte de acá.
Lo mismo, entonces vamos a buscar la referencia y vamos a buscar las unidades. Entonces ponemos buscar B. Vamos a poner el valor buscado. La matriz. ¿Cuál es la matriz? Pues recuerden, o sea, la matriz que ustedes marcan la pueden utilizar en cualquier momento y podrían, pues, les voy a mostrar un ejercicio en el que podemos ir cambiando las columnas con las que vamos a ir trabajando. Listo, entonces marcamos la matriz, la tabla donde vamos a trabajar. Podríamos marcar solo esto, esto o todo. En este caso queremos las unidades. ¿En qué columna están las unidades? Pues en la columna, esta sería la primera, esta sería mi segunda columna. Entonces marco el 2 y busco una coincidencia exacta. Listo, entonces ya sé que de la referencia R002, que son las gafas, tengo 100 unidades. Y esto corresponde a un stock que vamos a determinar. Ahí, a ver, ¿quién me ayuda? Vamos, ¿quién sigue? Ayúdame, Cristian, ya. Cristian a la 1, a las 2. Ahora vamos al siguiente. A ver, Gaby, ¿cómo va la de aquí, la de stock? Gaby, a la 1. Ya, ahí está Gaby. Entonces, y por paréntesis de 2 y ¿Cuál, perdón? eh, la referencia Uy, te escucho súper entrecortado. ¿me escucha? Sí, pero un poquito entrecortado. Aló. Chuta, Gaby, te escucho súper entrecortado. No sé si solo yo te escucho entrecortado o todos la escuchan entrecortado. Te escucho bien. Ah, entonces es mi internet o algún tema. Bueno, a ver, Gaby, vamos aquí. Me decías ¿cuál es el valor que vamos a buscar? 02. 0,2. Ya, entonces, ¿le escribimos la celda o el valor? Es Ah, ya, ¿dónde lo vamos a buscar? de, o sea, todo 5. Ya. ¿Qué columna? Bueno, La número 3. ya. Y una coincidencia exacta o aproximada. Porque Ok. Listo. Gracias, Gaby. Listo. Entonces, estamos buscando de acuerdo a la referencia. ¿Dónde? Acá. Listo. Gracias, Gaby. A ver. Ahora, recuerden que siempre aquí en el Excel vamos a trabajar con algo que es nuestra lógica. Y pues la lógica de Gaby no va a ser la misma de Andrés o de Javier o de Joana. Siempre la lógica de cada uno puede ser diferente. Otra persona tal vez me pudo haber dicho, bueno, si aquí tengo las unidades, entonces voy a buscar como buscamos la primera vez. Entonces voy a buscar este valor y voy a buscarlo acá. Y pues igual me va a dar el resultado de lo que tengo. En el caso de Gaby, pues ella dijo, bueno, vamos a buscar en esta tabla de acá y nos vamos a ubicar de acuerdo a la referencia. Ese va a ser el valor que yo voy a buscar. En el segundo de acá, lo que hice fue buscar el valor del stock de acuerdo a la cantidad de unidades.
otra persona pues pudo pensar en alguna otra solución. A medida que avancemos, vamos a ver que hay ejercicios que pues podríamos resolverlo cada uno de nosotros. En este caso estamos conectadas 10 personas. Entonces vamos a ver que cada fórmula podría ser resuelta de 10 maneras totalmente distintas. ¿Ok? Entonces, no tengan miedo de equivocarse y todos podemos hacerlo de manera muy distinta. Vamos con la siguiente, que es el color. ¿Dónde tenemos el color? El color, por ejemplo, lo tenemos nuevamente en esta tabla de acá. Entonces, el color lo podemos buscar, pues podría ser a través del stock. ¿Qué dicen ustedes? ¿Podría hacerlo? Podría ser a través de las unidades o podría ser a través de la referencia. Con cualquiera de ellas va a depender de dónde inicio, ¿no es cierto? Si inicio mi tabla desde acá, pues tendría que buscar desde las unidades. Si busco desde el stock, tendría que iniciar desde acá. ¿Ok? Pero, por ejemplo, acá, y aunque parezca en este momento obvio, a veces cometemos ese error de no buscar, no hacer que la tabla, el valor que estamos buscando sea un valor que sea único, que no tenga pues varias alternativas por las que me pueda encontrar con algún error. Por ejemplo, a veces estamos buscando, creando esto con una lista de contactos y los contactos, pues a veces las personas que coinciden en nombres, en apellidos, y en ese sentido es como que nosotros estaríamos haciendo la búsqueda de esta manera, ¿no es cierto? Aquí tenemos medio. Tenemos algunos que están con el valor de medio. Entonces, si es que yo busco a través del stock, aquí que me daría como resultado amarillo, pero hay otros que están en medio, que es azul, que son blancos o que son rojos. Entonces, aunque aquí parezca obvio, a veces cometemos ese error y no buscamos en las columnas en las que los valores son únicos o no tenemos el, el paso previo, que es verificar o curar mis datos para evitar tener valores duplicados. Para evitar eso, recuerden que teníamos varias alternativas. Una era el formato condicional. Entonces nosotros seleccionamos toda la columna y aquí en formato condicional vamos al valor de reglas para resaltar celdas y valores duplicados. ¿Ok? Ponemos aceptar. Entonces en este caso aquí no hay ningún valor duplicado, pero a veces, pues aquí nosotros podríamos tener una base de datos en la que no tenemos pues simplemente 15 filas. Podríamos tener 15,000 filas, entonces ahí sí va a ser complicado pues determinar cuáles son mis valores que están por ahí duplicados. Y por ejemplo, para R5, yo si es que hago la búsqueda a través de la referencia, pues el primero que me va a encontrar es el valor gris. Entonces vamos a hacer eso, buscar B y vamos a buscar la referencia de acá en esta tabla. Y pues la columna, ¿cuál sería? 1, 2, 3, la cuarta columna, ¿no es cierto? La primera referencia, segunda unidades, tercera stock y la cuarta columna va a ser la del color. Voy a buscar una coincidencia exacta. Ok. Y listo, ya tengo aquí la fórmula que lo haría normalmente. Entonces aquí vamos a poner el ejemplo, R5. Listo, entonces, ¿qué resultado me da? Me da como resultado el color gris. Como yo les indiqué al inicio, siempre Excel va a trabajar con esta fórmula haciendo la búsqueda en este sentido y cuando encuentre una coincidencia va a devolverme el valor que está en la columna que yo le indico. Y como yo acá tengo otro valor R5, no es que Excel me va a avisar y decir, oye, pero tienes otro valor o me va en unas ocasiones a dar gris, en otras ocasiones verde. Eso va a depender de en qué lugar esté el valor con el que yo estoy trabajando. ¿Ok? Entonces digamos que a esto de aquí le vamos a poner aquí ordenar, o sea, de la A a la Z. Vamos, o de la Z a la A. Listo. Entonces yo ahorita ordené mis valores de una manera distinta. Entonces, miren, aquí ya tengo los dos aquí. Igual lo mismo. Siempre me va a dar el valor con el que
que esté primero, ¿ok? A pesar de que tenga varios. Si yo acá, por ejemplo, no sé, no tendría gris, sino tendría, por ejemplo, negro. Lo mismo. Digamos, si acá yo coloco otro RR5, entonces ahora el valor que tengo es verde. ¿Sí ven? Entonces ahora el primer valor que encontró es este de acá y la referencia que me está devolviendo es el color verde. Entonces, siempre que utilice esta fórmula, lo que debemos tener en consideración es que el valor que busque debe estar en lo posible en una columna en la que los valores ya estén filtrados, ya estén curados, ya estén revisados, validados y que no tenga este tipo de cosas, que son valores duplicados, valores que me pueden generar un error. ¿Ok? Entonces, antes de utilizar esta fórmula, pues debo tener en consideración que la columna a la que voy a buscar no tenga valores duplicados para poder evitar errores que me puedan afectar después en un posible cálculo o que haga que mi fórmula pues no funcione de la manera adecuada. ¿Sí? ¿Preguntas en ese sentido? ¿O alguna inquietud? Ok. Listo, ahora vamos con el proveedor. Ya. Entonces aquí se supone que en esta tablita pues estamos haciendo la búsqueda de acuerdo a la referencia, ¿no es cierto? Todo depende de la referencia. Si la referencia cambia, pues mi tablita va a cambiar. Entonces, esto me sirve, por ejemplo, hay, hay algunos escáneres que pueden conectarles a su computador y pueden conectarles directamente a su Excel. Entonces, por ejemplo, ustedes tendrían aquí seleccionada esta celda donde está la referencia y podrían, pues, con el lector de escáner leer el código de barras de un producto y que les salga toda la información acá. Toda esa información les va a salir con la fórmula que estamos viendo hoy, que es buscar B, y va a buscar, pues, la coincidencia con las tablitas que nosotros podamos tener. Sí, con el Cardex, donde nosotros vamos a poder determinar el inventario, donde vamos a tener el tipo de producto, vamos a tener tal vez el color y diferentes cosas con la referencia, ¿sí? Con el código de barras que vamos a utilizar. Ahora, si nosotros vamos aquí al proveedor, ajá, entonces, ¿en qué tabla le puedo ubicar de acuerdo a la referencia? En este caso, pues, la tabla de los proveedores está anclada ¿a qué? Al producto, más no a la referencia. Entonces, aquí, ¿cómo debería ir mi fórmula? ¿Quién me ayuda? Sería igual buscar V, después paréntesis y 4 hasta ¿hasta dónde está terminada? Toda esa fórmula de donde está de I hasta la J, está bien abajo. A ver, primero, ¿cuál es el valor que buscamos? Que es el primer argumento. Sería la I. El primero sería donde dice el producto. Acá. Sí, el producto, entonces comienza con I5. Ok, ahí estamos en la I5. Hasta abajo de lo que tenemos que hacer el proveedor. Entonces sería hasta la J. Ajá, hasta ahí abajo. Ya, ok. Listo. Ya, ese sería el primer argumento. De ahí tenemos la matriz o tabla. Ahí, ¿cuál iría? Entonces no sería solo esa parte de ahí, no, sería otra parte también tenemos que poner. ¿Cuál sería la otra parte que deberíamos tener? ¿Sería la referencia? Ya. ¿O no? A ver, acá teníamos los argumentos, ¿no es cierto? Ujú.
Entonces, el primer argumento es el valor que yo deseo buscar. Entonces, en el primer argumento le marcamos todo esto. Entonces, no estaríamos bien porque estaríamos buscando todo esto. No buscamos todo eso. ¿Cuál es el valor exacto que nosotros queremos buscar? Lo que queremos buscar es el proveedor, ¿no es cierto? Sí. Y el valor exacto que es ahorita sería desde la referencia de 0,1. No, ya me confundí. Eso. Vale, eso es, o sea, es que esto es parte del aprendizaje. Recuerden, o sea, equivocarse hace parte del aprendizaje. Ahí es cuando realmente entendemos cómo funciona la fórmula, ¿ok? Vamos de nuevo yo. A ver, tenemos el primer argumento, que es el valor que nosotros queremos buscar. Entonces, recuerda, cuando estábamos buscando, por ejemplo, el producto para que al poner nosotros R001 nos salga como resultado guante, entonces el valor que nosotros buscábamos era este de aquí, que está en la columna C, en la celda C23, donde yo escribo R001. En este caso, ¿cuál sería el valor que yo quiero buscar para poder encontrar el proveedor? Entonces es R001. Ya, ok, digamos que es RR01, ok. Ya, ese es el valor que yo voy a buscar. Y ahora, ¿dónde lo voy a buscar? Ahí en la parte de referencia. En la, ajá. Aquí, Sí, en la A. 040. ya. Pero ahí no tengo al proveedor. Aquí tengo el producto. Entonces, ¿dónde está? Entonces solo cogería la referencia como primer argumento y después le cogería el del producto. Acá, donde tengo el producto y el proveedor. Ok. Ahora, ¿qué columna iría? La de la referencia. Aquí tengo la primera columna y la segunda Ajá, columna. Ajá. Entonces, ¿sería cuál? ¿La columna 1 o la columna 2? Este la 1. tercer argumento es el número de la columna. La 1. La 1. Ok. Y el cuarto, el rango, es que quiero una coincidencia exacta o aproximada. ¿Qué quiero? Esa. Sí. Aproximada. Ya, aproximada. Entonces le ponemos el 1. Ok, listo. Ya. Gracias, Joa. Listo, entonces aquí me da como resultado pijama, que en este caso pues no es el resultado que queremos, ¿no es cierto? Antes de Carlita, Javier tenía levantada la mano. Entonces, a ver Javier, ¿dónde haríamos el cambio? La fórmula ahí no nos funcionó. Ya vamos a ir viendo por qué no nos funcionó. Ya, en este caso sería porque tenemos que buscar el producto, sería D23, D23. Entonces el cambio debería ser que no busco la referencia, sino el producto. ¿correcto? Y sí, es ese específicamente. Ok, entonces para guante me da como resultado de proveedor guante. Algo más está mal. Vamos con... Perdón, déjame ver, A ver, para a yo ver. mismo ver mi rol. Ahí sí le ven acá arriba o le abro más la fórmula. Ahí estamos. Ya, Bien. a ver, el segundo, el otro error es que debe ser de referencia a la segunda columna y con coincidencia exacta, sí, es cero. Ya, ok. Listo, Javier. Entonces le ponemos segunda columna y una coincidencia exacta que podría ser que es el 0. Listo, entonces Ujú. para la referencia R01, que es un guante, tenemos como proveedor a ropajes. Entonces lo que es guante es donde está aquí. Entonces listo, tenemos a ropajes SL. Listo, gracias Javier. Entonces acá teníamos inicialmente C23, teníamos acá 1 y ya. Y ahora tenemos
de 23 y tenemos la segunda columna y una coincidencia exacta. Ok, bueno, estas son las tres fórmulas que escribimos. Entonces, Joa, y para todos, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Y recuerden, ¿cómo funciona mi fórmula? Realiza una búsqueda en este sentido y me devuelve un valor en este sentido. Entonces, por ejemplo, acá, yo estoy buscando o estoy armando toda la tablita que tengo en esta parte de aquí, ¿sí? A través de la referencia 001. Porque cuando yo cambio aquí la referencia, pues me debe cambiar todo lo que tengo acá, ¿no es cierto? Para que yo pueda determinar que pues para la RR02 es, para ese código, pues son gafas, hay 100 unidades, es un stock bajo, hay de color verde y pues pertenece al proveedor ropajes. Ahora vamos con uno que sea diferente, por ejemplo, la falda, que es el R013. Listo, entonces tenemos falda, 100 unidades, stock bajo, color rojo y es del proveedor Atelier, ¿ok? Que es lo que tenemos aquí, por ejemplo, para falda. Entonces, cada vez que yo cambio el valor de la referencia, con estos cuatro primeros, pues no tuvimos mayor inconveniente. ¿Por qué? Porque aquí tengo la referencia y tengo el producto. Tengo una tabla en la que tengo estos dos valores, tanto la referencia como el producto. Voy a la segunda de las unidades, lo mismo. Tengo la referencia y tengo las unidades. Lo mismo para el stock y lo mismo para el color. En todas estas yo tengo la referencia y tengo una tabla que contiene la referencia. Sí, pero ¿qué pasó ahorita con el tema del proveedor? Aquí en la tabla donde están mis proveedores no tengo la referencia, ¿sí? De cada producto, sino tengo solamente una tabla en la que tengo el proveedor, el producto, perdón, y el proveedor. Entonces, el valor que yo necesito buscar va a ser el del producto, ¿sí? Para poder determinar el proveedor. Entonces, qué es lo que va a pasar? Primero, a través de la referencia yo determino el producto y después a través del producto yo determino el proveedor. Entonces, el valor con el que debo trabajar es con el del producto. ¿Por qué? Porque ese valor es el que yo voy a buscar, el que yo tengo en la tabla, que es el producto. Entonces, por eso yo coloco acá buscar B, la D23, que hace referencia al producto. Ese es el valor que yo quiero encontrar. ¿Ok? Ahora, el segundo argumento es la tabla de datos, es decir, dónde yo quiero encontrar ese valor, que en este caso sería en esta tablita de aquí. Y en esta tablita es donde yo voy a buscar el valor de falda. Entonces vengo acá, busco, ya encontré. El valor de falda está aquí. Entonces, eso es lo que hace la primera parte. Ahora, la segunda parte me dice en qué columna deseo yo determinar el resultado. Aquí me dice, por eso le coloco aquí la segunda, porque una vez que encuentre, se va a mover a la segunda columna y me va a devolver el valor que está en esa columna. En este caso, pues, Atelier SA, que es el que corresponde a falda. Y pues, obviamente, busco una coincidencia exacta. Y ahí ya tendría el valor que necesito. No sé si ahí quedó más claro, Joa, o tienes alguna inquietud. Sí, profe, ya quedó más claro. Ya, súper. Gracias. Listo. Gracias a ti, porque ahí equivocándonos también aprendemos muchísimo. Ok, listo. Y me da la pauta también para ir reforzando algunos conceptos. Listo. Entonces, eso es lo que nos va a pasar en varias ocasiones cuando nosotros, por ejemplo, estemos trabajando o conectando diferentes tablas. Van a haber tablas en las que yo no tenga todos los valores y voy a tener que determinar el valor que voy a utilizar para mis fórmulas. No solamente en la fórmula buscar B, esto me va a pasar con cualquier otra fórmula, ¿sí? Voy a tener que buscar la información y irla cruzando de diferentes tablas. Aquí, como digo, es fácil y es un ejercicio didáctico donde tengo una tabla, tengo otra acá, pero toda esta información pueden estar en distintos lugares, podrían estar en distintas bases de datos, como les había mostrado. ¿Dónde está eso? En el ejercicio en la hoja de control con la que yo trabajo a diario. Entonces ahí vamos a ver un ejemplo
un poco ya más real de cómo llevaríamos esto o este caso didáctico pues allá a la realidad. Ya, entonces miren, aquí yo también utilizo la fórmula buscar B, ¿sí? Pero aquí está toda la estructura de la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Primero busco el valor pendiente, ¿sí? El valor pendiente lo voy a buscar y lo voy a concatenar o lo estoy concatenando con otros valores. Entonces, el valor que estoy buscando es todo esto, ¿sí? Entonces estoy juntando información de diferentes celdas, juntándolas con palabras para tener un código único, ¿ok? Porque es lo que les mencionaba hace un momento. Yo necesito buscar valores únicos, porque si no voy a tener referencias que van a ser únicamente la primera que encuentre. Entonces yo necesito siempre determinar códigos únicos con los que quiero trabajar. Ahora, ¿dónde voy a buscar esa información? Voy a buscar, por ejemplo, en este caso la información no está en esta misma hoja, está en una hoja diferente, está en otra tabla, ¿sí? Entonces la tabla se llama faltantes PVP y voy a buscar en toda la tabla. Por eso me aparece entre corchetes y me aparece la referencia aquí todo. Es decir, que estoy buscando en toda la tabla. ¿Ok? Específicamente, y voy a buscar en la columna número 2. Entonces, una vez que encuentre el valor que estoy buscando, me va a devolver el valor que corresponde en la segunda columna y voy a pedirle que me dé una referencia exacta, ¿sí? Entonces, aquí pues pueden ver cómo voy utilizando esta fórmula en distintas partes. Entonces, aquí también está buscar B. Y también creo que tenía otra. No, ya. Listo, entonces de ahí voy determinando distintos valores que me permiten después pues encontrar cuál es el stock que tengo para la producción y cuáles son las referencias que me van a hacer falta en una fecha determinada. ¿Ok? Entonces ahí sí ya cruzo el número de parte, la referencia que necesito con las fechas en las que se van a producir, con el modelo o el producto que voy a producir y pues puedo saber cuánto me va a faltar ese día en específico o la cantidad que me está faltando para de ese material en la cantidad exacta para un modelo exacto. ¿Ok? ¿Con qué? Con las fórmulas que estamos aprendiendo. Entonces son fórmulas que pues son sencillas, pero a medida que ustedes lo deseen, las pueden ir complicando o utilizando en fórmulas un poquito más complejas. ¿Ok? Entonces, entender y tener claro el concepto y saber que esto lo podemos utilizar de distintas fuentes de información y encontrar información que no tengo en una sola tabla, como me pasa a mí aquí. Entonces, tengo que buscar la información en una tabla que está en otra hoja y tengo que buscar otro tipo de información en otra tabla que está en otra hoja. Y pues incluso la información, como les había dicho, puede estar en otros archivos o incluso en otros programas donde ustedes pueden conectar las bases de datos. ¿Ok? Entonces extraen, conectan su Excel a otras bases de datos para poder extraer la información. En este caso, pues aquí tengo varias bases de datos conectadas que me permiten extraer la información que yo necesito. ¿Ok? Que es exactamente lo que estamos aprendiendo, pero y entendemos el concepto y después lo podemos ir aplicando ya de una manera mucho más amplia y compleja. ¿Ok? Preguntas o inquietudes hasta aquí. Ya, súper. Listo. Ahora vamos por el último. Y pues aquí tenemos para determinar el salario. En este caso el salario se encuentra en esta parte de acá. Y el salario pues lo determinamos a través tenemos el salario en esta tabla y tenemos el salario en esta tabla. Aquí nos va a pasar lo mismo, ¿no es cierto? Aquí nosotros buscábamos una referencia y con eso encontrábamos el producto. Y de acuerdo al producto determinábamos el proveedor. Aquí para encontrar el salario nos pasa lo mismo. Solo que primero
determinamos el salario de acuerdo al departamento en esta tabla de aquí y ahí nos da el salario, que es lo mismo que tenemos acá. Entonces tenemos dos tablas en las que podemos trabajar con esa información. Entonces, aquí por ejemplo, no tengo en ningún lado el departamento. Entonces yo no puedo utilizar esta tabla. Tengo otra tabla en la que tengo el departamento y tengo los salarios, pero en esta tabla también tengo la referencia. Entonces esa referencia sí tengo aquí, sí la puedo utilizar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Buscar la referencia en esta tabla y voy a determinar el salario. Obviamente en esta tabla, este valor, esta columna donde está marcada de otro color, igual tiene una fórmula, ¿no es cierto? Esa fórmula pues es la que determina buscando en la tabla de acá. Entonces, para determinar este salario, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar este valor en esta tabla y esta tabla determina este valor porque buscó en esta otra tabla de acá. ¿Sí ven? Entonces ahí se va haciendo las cosas en cadena. Entonces aquí pues vamos a poner buscar B. Voy a buscar este valor donde en esta tabla de acá. ¿Y cuál es la columna que necesito buscar? Tengo la columna 1, la columna 2, entonces sería como resultado la columna 3. Pongo 3 y una coincidencia exacta. Listo, entonces para la referencia R013 tengo un salario de 50,000. Estamos ok. Si aquí existe algún cambio, perdón, si es que acá existe un cambio, digamos que aquí, pues, vamos a ponerle 50. Sí, vamos a ponerle aquí 60,000 ahora. Ya, entonces, ¿dónde se genera el cambio? Primero se va a generar el cambio aquí y eso hace que el cambio también se refleje acá. Entonces están interconectadas estas tres tablas. ¿Sí? Listo. Preguntas, inquietudes. Súper claro. He entendido cómo también lo podemos aplicar ya de una manera un poquito más compleja y práctica. Sí, total. Ya, chévere. Listo. Ahí, ¿qué es lo que nos queda? Pues ir practicando, ir haciendo ejercicios. Mañana vamos a trabajar con este archivo de acá, que se llama buscar B, buscar H, índice. ¿Ok? Entonces, con este archivo vamos a trabajar el día de mañana. Entonces, como ya tenemos la parte de buscar B mucho más clara, mañana vamos a ver buscar H, que es entonces, buscar B siempre me va a buscar en este sentido. Buscar H, en cambio, va a hacer esto de acá. Primero me va a buscar de izquierda a derecha y me va a devolver un valor hacia abajo. Buscar B lo que hace es buscarme un valor hacia abajo y devolverme un resultado de izquierda a derecha. ¿Ok? ¿Y qué pasa si yo quiero buscar algo en este otro sentido? O quiero buscar algo así y hacia acá. Es algo que me encuentre en una columna, pero el valor está hacia mi izquierda y no hacia mi derecha. O estoy buscando algo de derecha a izquierda y quiero un valor hacia abajo o un valor hacia arriba. Para eso vamos a tener también la fórmula índice, que es un poquito más compleja, pero ya entendiendo estos conceptos la vamos a entender. Listo, entonces échenle un ojito, revísenlo para el día de mañana, así pues ustedes ya tienen ya ven qué es lo que vamos a revisar en clase y de esa manera también ya pueden preparar sus preguntas, que creo que de esa manera también podemos aprovechar mucho más el taller. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra pregunta para ir finalizando la clase de hoy? Profe, cuando ya hizo, digamos, la primera fórmula y salió el resultado, después ya no copió en la siguiente, sino solo le arrastró, ¿no? Para que la fórmula sea automáticamente para las siguientes referencias. Sí, si es que voy a
a utilizar la misma fórmula hacia abajo, Ujú. pues sí, lo puedes arrastrar tanto hacia abajo como hacia la derecha. No solo Sí, así se la arrastre y ya se hace automáticamente, porque yo estaba poniendo copiar y pegar, copiar y pegar. o sea, tú puedes copiar y pegar, por ejemplo. Yo puedo Pero esto es coger, más copiar, fácil. ajá, y la puedo pegar por acá, ¿ya? Ujú. Entonces yo puedo llevar y copiar una fórmula y llevarla a otra celda. Ujú. Solamente con la consideración, una consideración. Entonces, mira, ¿qué es lo que estoy haciendo? Mi fórmula está aquí en esta celda y las celdas a las que estoy haciendo referencia, cómo está funcionando, es con 1, 2, 3, 4, 5, 6 celdas hacia la izquierda, ¿ya? Y estoy, por ejemplo, aquí la base de datos sí está bloqueada. Está con los candaditos, con los símbolos de dólar. Está fijada la base, la tabla de datos que estoy buscando, que en este caso es esta de aquí. Entonces, así estamos. Ahora, si yo le copio, pongo control C y control V y la llevo acá, mira, si yo vengo acá, me va a pasar exactamente eso. ¿Qué es lo que tengo aquí? La fórmula que hace referencia, 6 celdas hacia la izquierda, y me va a buscar esta celda, donde en esta misma base, en esta misma tabla, porque esta sí está fijada, pero la que tengo acá, que es el valor que estoy buscando, no está fijado. Entonces, cuando yo copio y pego en otro lado, va a ser lo mismo, una referencia de 6 celdas a la izquierda, porque acá también tengo 6 celdas hacia la izquierda. Entonces, eso nada más. Y de ahí, si es que estás trabajando y vas a arrastrar, entonces me va a hacer lo mismo. En la siguiente fórmula que tengo aquí, va a ser 6 celdas hacia la izquierda, que me coincide con lo que yo necesito, ¿no es cierto? Porque simplemente estoy bajando una fila, una fila, una fila, una fila, pero siempre estoy manteniendo la referencia. Si yo cojo y pego en una celda que está en otro sitio, va a ser lo mismo. Me va a buscar 6 celdas hacia la izquierda. Solo eso en consideración cuando copiemos fórmulas. Todo lo que esté fijo va a quedarse fijo y todo lo que no esté fijado se va a mover en la misma, como todo un bloque. Digamos, si copio acá, copio esto y me pongo acá, aquí en cambio me va a aparecer un valor de referencia, por ejemplo aquí, en el valor que estoy buscando. Entonces aquí me aparece referencia. ¿Por qué? Porque no existe, no puedo moverme 6 celdas hacia la izquierda. Tengo 1, 2 y ya no tengo a dónde mover ni una tercera, ni una cuarta, ni una quinta y peor una sexta. Por lo que me dice que esa referencia no existe. Pues yo copié, pegué, pero aquí me dice que la referencia no existe y me va a salir un error, que desapareció la referencia. Como yo copié acá, sí tengo espacio o sí me determina una celda, 6 celdas hacia la izquierda. Eso nada más cuando copio y pego fórmulas. Lo mismo puedo hacer, copiar y pegar en diferentes hojas, ¿no? Copio aquí y me voy a otra hoja. Vengo a la de acá y aquí le pego. Entonces, igual, mira, aquí me va a pegar 6 celdas hacia la izquierda, pero va a mantenerme el valor donde estoy buscando la tabla de datos. Como no está anclada, como estoy copiando y pegando, me va a decir, me va a copiar las mismas celdas, L4N19, que vendrían a ser en este caso de aquí, estos valores de acá, y las 6 celdas hacia la izquierda. Entonces, siempre que copio y pego, simplemente tener esa consideración. ¿Ok? Ok, Listo. gracias, profe. Listo. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí. Como siempre, arrancamos y terminamos puntuales, respetando el tiempo de cada uno. Entonces, nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase. Revisen el archivo que vamos a trabajar el día de mañana, así pueden preparar preguntas y podemos aprovechar mucho más el taller. Eso. Entonces, voy a terminar aquí la grabación y pues